Paz de Cristo, una vez más, aquí en el estudio de la semana, los saludamos, queremos bendecir su vida a través de esta palabra de ánimo, de motivación para servir a Cristo. Am, en esta tarde me gustaría enfocar un mensaje, un estudio que podemos abrir hacia nuestra persona y entender que cómo Dios sigue trabajando con el ser humano, cómo Dios sigue buscando nuestra atención a día. Y ahí donde está, no perdamos tiempo, vamos a entrar de lleno al estudio, pero antes de empezar el estudio, hagamos una oración para que Dios esté con nosotros y donde quiera que usted esté, lo invito a que abra su Biblia, que estudie, que escudriñe, como dice la palabra de Dios junto conmigo, amén. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por mí, Señor, por mis hermanos, por mis amigos, los que están en este momento sintonizándonos, Señor, que ellos puedan, Señor, recibir una palabra de ánimo, que ellos puedan recibir, Señor, una palabra que puede cambiar su destino en esta hora también, Señor, que tu palabra, Señor, se afirme, Señor, en nuestros corazones primeramente, en el nombre de Jesús, amén. Y este tema se titula Un mundo perverso. Antes que todo, yo sé que todos sabemos que vivimos en un mundo muy difícil, un mundo perverso, y es que el ser humano es la creación que Dios, la más impresionante que Dios formó. Por eso es que este tema se titula Un mundo perverso, porque aunque la creación que somos los seres humanos, tenemos tantas cualidades, somos personas que entre la creación de Dios, como los árboles que son creados por el mismo Dios, los animales, somos el ser vivo más inteligente y somos el ser que podemos crear, construir, tenemos lo que Dios es lo que Dios es en su persona. Él nos creó, como dice la palabra, a su imagen. Por eso nos dio, muchos de nosotros somos inteligentes en la forma de crear cosas. No sé si se da cuenta, cuando un niño va creciendo, un niño empieza a demostrar cualidades, empieza a jugar con bloques y empieza a construir. Y ese niño empieza a desarrollar en sí una característica de lo de lo que puede llegar a ser. Y si ese niño lleva una buena guianza, lleva un buen camino, ese niño puede llegar a ser un arquitecto, una persona estudiada, puede llegar a tener un buen éxito en la vida. Entonces el ser humano es la creación más impresionante que Dios ha creado, lo cual ningún argumento científico puede demostrar la forma que fue creado el ser humano. O sea, nadie puede decir que el ser humano fue creado a través de un Homo sapiens, de un animal que se desarrolló y fue creado empezó a evolucionar. En sí sabemos que el ser humano siempre va a negar lo que Dios hace. El ser humano siempre va a llegar a ser la persona que va a negar la existencia de un Dios y todo lo que también ese Dios creó. Entonces hay que tener en cuenta que no venimos para contradecir al ser humano, a los hombres que se levantan para negar a Dios, pero sí sabemos que la palabra de Dios los llama necios. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué puede hacer uno? Más que solamente demostrar con el amor de Dios su existencia. Usted puede demostrar más que con 1000 palabras que Dios existe, porque lo que usted hace, lo que usted enseña de sus acciones, que son las que hablan más que nuestras palabras, podemos afirmar la existencia de un Dios que vive, y no solamente vive, sino vive en nuestro corazón. Por otro lado, el hombre siempre dirá, como dice el dicho, ver para creer. Siempre el hombre va a ser el que no puede creer si no mira. Entre milagros y todas las cosas que el Señor ha hecho, siempre muchas personas te van a decir,
Oh, pero ¿a poco esta persona fue sana del cáncer? ¿A poco esta persona fue sana de diabetes? Lo que sea la enfermedad, siempre hay personas que te van a decir, yo no creo porque a mí no me ha pasado o yo nunca lo he visto. Pero hoy te puedo afirmar que la palabra de Dios enseña y les habla a estas personas de una forma como en la forma de los fariseos. Y vamos a leer el libro de Mateo capítulo 12. Yo quiero que usted busque este libro, Mateo capítulo 12. Qué hermosa es la palabra de Dios que todo lo que Jesús vivió en esos 4 evangelios que enseñan sobre la persona de Jesús. Es impresionante saber que no hay ni siquiera un límite, no hay un fin para conocer a Jesús. Quisiera yo saber y conocerlo al 100%, o sea, decir que lo conozco como es desde el principio hasta el fin, pero es tanto saber, es mejor para mí saber que puedo aprender más de Él y que no hay un fin para aprender de Él, ¿verdad? Jesús es una persona impresionante, por eso Él nos habla de esta manera. En la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, versículo 38, entonces dice, le habla a la generación perversa que demanda señal, y ese es el tema de hoy, un mundo perverso. Amén. Entonces respondiendo, el versículo 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En este caso, Jesús siempre los reprendía. Por eso, antes de haberle respondido de esa manera a Jesús en el verso 22, ya le habían acusado de que él echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Algo que sabemos que la escritura más adelante nos enseña, que dice que les responde Jesús y le dice, ¿cómo puede acaso un demonio echar afuera a otro demonio? ¿Acaso puede estar un reino dividido? ¿Acaso puede tener a estar una casa dividida? Dice la palabra de Dios que una casa dividida no tiene progreso. O sea, en otras palabras, ¿cómo Satanás va a hacer algo para sí mismo si su trabajo es, que dice la palabra de Dios, que es matar, hurtar y destruir? Él no viene a jugar con nosotros. Él viene esta palabra lo dice, matar. Primeramente viene a matar, no viene a perder el tiempo. Sabemos que Jesús, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero sabemos también que nuestro adversario no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. A matarnos espiritualmente, a matarnos, a hacernos perder aún así hasta la vida, si se le permite, y también a hurtar, a robarnos todo lo que Dios nos ha dado. Porque es tan fácil que el hombre pierda su enfoque, y en esa pérdida de enfoque es tan fácil que el diablo quite de todo lo que Dios te ha dado, que te lo quite tan pronto. Y a destruir, porque ese es su trabajo, destruir, deshacer. Él no le gusta tener una buena relación con nadie. Aunque muchos lo buscan, no sé si usted ha sabido, pero muchas personas que les gusta adorar a Satanás. En otras palabras, hay personas que hasta han hecho pacto con Satanás, y sabemos que es otro tema, pero en este caso, Satanás no puede estar dividido. Él sabe a lo que viene y no va a perder su tiempo. Y siguiendo leyendo más adelante, también les dijo algo que los incomodó mucho. Estoy hablando de los fariseos, cómo ellos estaban siendo incomodados, porque ya en el versículo 36 y 37 de aquí mismo de Mateo capítulo 12 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es por esa razón que dijo Jesús, les dijo esto, porque los refrenó al instante, con esa misma palabra, donde el versículo 31 también les dice que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo
no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. A eso es a lo que voy. Durante este transcurso de estos versículos del capítulo 12, había un problema que Jesús estaba causando un gran impacto a través de los milagros, a través de muchas cosas, como vimos ahorita en el versículo 22, hablando sobre él le trajeron a un endemoniado, ciego y mudo, y el Señor lo sanó. Entonces ellos miraban cosas que no eran normales para ellos mirar, que Jesús, milagros y señales que Jesús hacía. Entonces ellos tenían un problema, y ese problema era Jesús. Para ellos Jesús era un problema porque Él, más que hablar y enseñar la ley, enseñar la escritura, la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces Él a cada día, Él se levantaba, estoy seguro, desde temprano, y cumplía a cada pie y al pie de la letra cada cosa de lo que era la ley. Él no andaba yendo en diferente forma. Era Jesús fue un hombre perfecto. Entonces sabemos que ellos buscaban hallarlo en el error, hallarlo a buscar en él un problema, pero ya siendo tan los fariseos y ellos sintiéndose tan refrenados por Jesús, porque Él les ponía un alto con la misma palabra, ellos empezaban a buscarle el error a Jesús. Entonces, entre esta palabra, Jesús, ya sabiendo Él lo que había dentro de su corazón, les dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, pues porque ellos ya habían hablado y habían blasfemado. Porque esa es la blasfemia, o sea, ellos se levantaron. Podemos ser perdonados de todo. Aún así, usted y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados si nos arrepentimos. Podemos ser perdonados de blasfemar, pero una cosa que sí no podemos, que no podemos ser perdonados es cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo. Y ya más adelante usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta de lo que sigue diciendo. Muchos de ustedes ya han leído estos versículos y son muy importantes saber qué es por lo que Jesús estaba hablando en estos momentos. Y hay dos puntos que debemos aclarar, porque si sabemos que dice que de toda palabra daremos cuenta, y habla sobre la justificación. Porque dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estas dos palabras me gustaría ampliar este mensaje y dejar algo muy, muy claro. Seremos justificados ya sea por nuestras palabras, y seremos también condenados. Amén. Entre la justificación y la condenación, dos puntos. La justificación: en Cristo somos justificados, porque en 2 de Corintios capítulo 5 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Esto es lo que quiere decir la justificación de Dios en nosotros. Esta es la reconciliación de un Dios con el mundo. Esta es la justificación que existe entre Dios y el ser humano. El que ama a Dios, el que busca a Dios. Dios enviando, dice, a su Hijo, como Jesús envió Dios envió a Jesús, como dice la Escritura, en forma de carne y de pecado, y para hacernos justos a nosotros por su sacrificio en la cruz. Él enviando a su Hijo a morir a la cruz, Jesús pudo vencer al pecado, porque murió a la carne, murió al pecado, y con esa muerte en la cruz fuimos justificados, no por nuestras obras, como dice Pablo, para que nadie se gloríe, pero fuimos justificados porque Cristo nos justificó. Y esa es la justificación de la que podemos nosotros afirmar que de toda palabra que salga de nuestra boca, si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón delante de Dios sincero, seremos perdonados. Somos perdonados
Y la justificación está en Cristo, que Él murió solo una vez por nosotros. Amén. Porque con una sola muerte, Él nos hizo para siempre justos. La condenación, ahora el segundo punto, lo que es la condenación. En esto voy a ampliar un poquito más el mensaje, porque Jesús dijo, esta generación perversa, mala y adúltera demanda señal. Como lo había dicho al principio, los fariseos buscaban algo que les hablara del Mesías, del cual ellos esperaban. Porque para ellos Jesús no era el Mesías, para ellos Jesús era otro profeta, otro hombre, un hombre más en la tierra, no sin pensar que era el verbo hecho carne, era el mismo Dios en forma de hombre. Entonces, el mismo Dios, el cual fue hecho carne, era el que les estaba haciendo la vida imposible a ellos. Por lo regular, estos hombres andaban tras de Jesús. Ellos ignoraban que Jesús conocía todos los pensamientos y sus intenciones malas. Antes de que ellos se acercaran a Jesús con una intención mala, él ya sabía sus pensamientos a lo que se acercaban. Por eso dijo, más señal no les será dada, más la del profeta Jonás. Eso es lo que quiero enfatizar aquí en este momento. Por eso esa señal es tan importante. No se les dará más la señal, no se les dará señal más la del profeta Jonás. Y aquí es donde Jonás, ¿quién fue Jonás? Fue la persona que después de estar 3 días y 3 noches en el pez, fue y llevó la predicación y fue quien libró a la ciudad de Nínive, que los libró de una destrucción y los llevó a un arrepentimiento. Eso es esa es la persona que fue Jonás. Por eso, asimismo Jesús también, como él también estuvo 3 días en el corazón de la tierra, y aquí lo dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro hizo mención sobre cómo Jesús fue y predicó a los del tiempo de Noé, en otra generación que decimos que no, ellos no tuvieron el arrepentimiento. Entonces, Jonás, sabemos que Jonás vino y estuvo 3 días en el pez, por eso es lo que la escritura aquí decía, amén, que estábamos leyendo, que así mismo, como Jesús estuvo 3 días en el pez, también así también, como Jonás estuvo 3 días en el pez, así también será el Hijo del Hombre, estaría 3 días en el corazón de la tierra. Y por eso es que dicen muchos que cuentan que en esta versión, en este capítulo de Pedro, capítulo 3, hacen mención donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Han sacado tantas diferentes doctrinas sobre esto que tal vez esos hombres fueron a salvo, los del diluvio, pero esa es una doctrina que no tiene fundamento. Lo que sí sé es que Jesús bajó y tomó las llaves del Hades, amén, y esa es la señal que Jesús nos da, por la cual dice el versículo 41 que los hombres de Nínive se levantarán en aquel día, dice la palabra de Dios, en el juicio con esta generación. Y usted sigue leyendo aquí en el versículo 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hablándole Jesús a los fariseos también les decía, como así estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando de después de su muerte, después de esos 3 días que estuvo, que murió y al tercer día resucitó, como dice la escritura. Esto está hablando en tiempo pasado. En este tiempo pasado, Jesús ya estaba asimilando lo que venía. Tal como cuando él habló sobre decir, en 3 días restauraré el templo. Pero no sabiendo los fariseos ni los discípulos, ellos pensaban que destruiría el templo, y ellos pensando que Jesús estaba hablando de una destrucción de un templo físico, pero en sí estaba hablando de un templo físico en su persona.
el cuerpo humano. No estaba hablando de un edificio, estaba hablando de un cuerpo humano, y el cual aquí mismo vuelve a repetir en el versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, pero como los fariseos estaban tan desubicados y no sabían quién era Jesús, esto era lo que Jesús estaba profetizando en este momento, diciendo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Qué poderosa está la palabra de Dios, porque habla desde el pasado, nos enseña lo que viene a nuestro futuro. Aquí está hablando lo que ha sucedido en nuestro pasado, que Jesús murió y resucitó al tercer día para darnos vida, para llevar nuestros pecados a la cautividad, hacerlos cautivos y hacernos libres a nosotros. En sí, esta generación, les decía, demanda señal. Y la señal no se les será dada, sino la del Hijo del Hombre. Esa es la señal que ellos deberían de haber estado esperando. La señal del Hijo del Hombre. Jesús, se cumplió todo lo que Jesús dijo. Era un momento donde ellos tenían que entender algo, lo más importante. Y lo que sigue diciendo ahí, que en aquel día se levantarán los hombres de Nínive contra esta generación en el día del juicio, y llegará el momento donde estos hombres darán cuentas de cada palabra ociosa, como decía al principio, porque dice este versículo más atrás, dice de esta manera, y voy a regresar poquito nomás para leer lo que dice estos dos últimos versículos, los cuales leímos hace unos segundos, unos minutos atrás. Dice, mas yo os digo, el versículo 36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y sabiendo que los fariseos estaban a un lado de él, Jesús dijo esto por eso, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora llega el tiempo del juicio, donde no solamente el juicio será dictado por el mismo Dios, sino también donde Dios dará el tiempo para que los hombres que fueron arrepentidos en el día de la destrucción que venía para Nínive, en el tiempo de Jonás, para eso ellos también se levantarán y juzgarán a los hombres. Ahora también dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Qué hermosa palabra. Con esto da a entender que estas personas buscaron, sabiendo su error, buscaron la sabiduría de Dios, buscaron la guianza de Dios, buscaron el encontrar una restauración en su corazón. Esta es la señal de Jesús, por lo cual dice el versículo 41, que los hombres de Nínive se levantarán. Esa es la señal que ellos iban a recibir. Y esa es la señal que este mundo va a recibir para ya concluir, llegar a una conclusión con esto. O sea que, ¿qué más podemos decir? Que el ser humano, sabiendo hacer el bien, busca excusas, y hasta el momento de ahora sigue buscando excusas, diciendo, no puedo creer hasta no mirar. El ser humano siempre va a decir esto, no puedo creer hasta no mirar. Y esa es la razón por qué muchos se pierden, porque no recibieron un milagro, porque no miraron a algo que les impresionara de Jesús, tal como estos fariseos estaban buscando algo que les impresionara para decir, este es el Mesías, este es el Dios que esperábamos. Pero Jesús no les quiso dar señal porque sabía lo que había dentro de su corazón. Sabía que en su corazón no estaba el amar a los demás, porque ese es el mandamiento principal. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano y aborreces al que está a tu lado? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Yo le puedo decir algo.
¿Qué tal que en este momento no hay ninguna señal o ningún milagro? Sabiendo que todos estaremos delante de un trono, delante de un juicio. ¿Qué tal que en este momento no hay ningún milagro, no vemos nada y seguimos esperando una señal? Yo creo que es de sabios llegar a un arrepentimiento, tal como lo hizo el pueblo de Nínive. Sabemos atrás en la historia también el pueblo de Israel tantas veces que, que, ah, que deseaba ir en pos de otros dioses. Sabemos cómo terminaban cautivos. Sabemos el mundo cómo fue destruido la primera vez por el diluvio. Y no hubo un arrepentimiento. Tal vez nosotros estamos llegando a ese mismo futuro, donde nosotros tampoco no nos estamos acercando a Dios con el deseo de estar arrepentidos por nuestros pecados, sabiendo que la maldad de este cuerpo está día a día enfrente de nosotros y no buscamos, en ninguna manera buscamos el acercarnos a Dios. Sabemos que vamos directo a la perdición. ¿Por qué no buscar a Dios mientras que estamos en vida y llegar a un arrepentimiento y no de terminar como el mundo que fue destruido en aquel tiempo? Miremos mejor los pasos que tomó Nínive, los pasos que tomó la reina del sur y poder llegar a encontrar la sabiduría. No importa cuánto viajó esta mujer, ella viajó, me imagino que viajó en aquel momento mucho, tanto para poder llegar a oír la sabiduría de este hombre, Salomón. Y esta sabiduría no venía del hombre, sino que él, dice la palabra de Dios, que él lo único que pidió, más que todas las riquezas, que él pidió sabiduría. Yo siento que es lo que necesitamos hacer hoy. Llegar hasta el punto donde podemos acercarnos a Dios y poder decir: Señor, necesito de ti, necesito buscarte, y llegar a un arrepentimiento. Yo te voy a invitar, si tú, no importa si eres bautizado o no, si no has llegado a un arrepentimiento, porque hay personas que te aseguro que han tomado la decisión de buscar a Dios y no han sabido cómo llevar una vida arrepentida, una vida humillada delante de Dios. Esto quiere decir que la necesidad está en todos. Si los fariseos, los escribas y los fariseos, ellos estudiaban la ley. Ellos sabían qué era la ley y vivir y sabían qué era cómo debería ser la forma de vivir. La tenían en letra, pero no lo hacían. Pero nosotros hoy podemos llegar al momento de decir que Dios ha puesto su ley en nuestro corazón y en nuestra mente y la podemos llevar a cabo porque a través de su sacrificio somos justificados. Con esto, para concluir, quiero decir que no tenemos que hacer sacrificios, mandas ni nada, simplemente un corazón arrepentido. Y yo lo invito a que ahí donde está, cierre sus ojos y lleguemos a un arrepentimiento, primeramente en mi persona con el Señor. Señor Jesús, yo sé que te he fallado 1000 veces, Señor, que muchas palabras han salido de mi boca, Señor, y han dañado, han herido a otras personas, y sé que a través de este mensaje, Señor, tú me estás hablando primeramente a mi persona para acercarme a ti, Señor, y acercarme al arrepentimiento para poder alcanzar la salvación como lo hizo Nínive y como lo han hecho muchos de las personas que han decidido buscarte, Señor. Yo te pido que a través de este mensaje alguien pueda recibir una vez más, Señor, la restauración en su corazón, en su vida, y que puedan llegar a un arrepentimiento, Señor, genuino, para que tú puedas trabajar en su vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, fue un placer estar con ustedes. Los invitamos a que sigan sintonizándose con nosotros. El siguiente domingo tendremos nuestro culto y el siguiente domingo tendremos nuestro culto en inglés a las 10 y el culto de español a las 11:30. No nos pierda de vista. Estamos también en Facebook, me parece que en YouTube también, y puede buscarnos. Simplemente queremos ser bendición para usted. Amén. Dios los bendiga y hasta luego.